Lo sucedido en la más reciente emisión del canal de YouTube dirigido por Carlota Corredera, conocido como Tentáculos, ha marcado un antes y un después en la crónica social española, dejando una huella difícil de borrar por lo inesperado y explosivo del momento. Una relación construida durante años de complicidad en televisión, charlas privadas y vivencias compartidas, terminó desmoronándose por completo en cuestión de instantes. La figura central de este episodio fue, nada más y nada menos, que Belén Esteban, quien se presentaba como invitada destacada y terminó convirtiéndose en el epicentro de un episodio cargado de tensión, emociones a flor de piel y acusaciones inesperadas. Lo que parecía ser una conversación amena y nostálgica entre dos mujeres que compartieron plató y vivencias durante años, arrancó con un tono desenfadado y cálido. Carlota, conmovida al reencontrarse con una de sus amigas más emblemáticas del panorama televisivo, comenzó el diálogo evocando recuerdos de su etapa en el programa Sálvame Asterisco, entre carcajadas sinceras, confidencias del pasado y menciones a sus respectivas luchas personales, como el compromiso constante de Carlota con la defensa de los derechos de las mujeres en los medios, y la dolorosa pero inspiradora recuperación de Belén tras sus años más difíciles marcados por las adicciones y su posterior transformación en una mujer fortalecida. Sin embargo, bastó una sola pregunta para alterar de forma abrupta el clima distendido de la charla. En tono aparentemente inofensivo, Carlota lanzó una cuestión que cambiaría el rumbo del encuentro. ¿Existe algo que aún te duela y jamás hayas compartido públicamente? Fue entonces cuando la expresión de Belén cambió por completo. Evitó la mirada directa, se movió con incomodidad en su asiento, lanzó una mirada fugaz al equipo de producción y a la cámara, hasta que finalmente centró sus ojos en Carlota con una mezcla de dolor y determinación. Lo que estaba a punto de revelar no era un reproche común ni una simple anécdota incómoda, era un auténtico estallido emocional. Sí, Carlota. Me cuesta horrores decirlo aquí, pero lo que ocurrió durante la celebración del cumpleaños de Belén Ro es algo que sigo llevando muy dentro. No lo he superado, y creo que ha llegado el momento de decir la verdad. Carlota, visiblemente desconcertada, esbozó una sonrisa nerviosa e intentó suavizar el ambiente preguntando con ingenuidad, ¿pero qué fue exactamente lo que hice aquel día? Fue entonces cuando Belén soltó una acusación que dejó al estudio sin aliento. Te insinuaste a Miguel, mi marido. Lo hiciste a la vista de todos, sin disimulo. Te pasaste la velada entera pegada a él, tocándole el brazo cada vez que le hablabas, riéndote mientras apoyabas la mano sobre su pierna, susurrándole al oído frases que iban mucho más allá de lo apropiado. Y lo más grave es que luego él mismo me lo confirmó. Me dijo que se sintió muy incómodo, que incluso llegaste a decirle que, si estuvieras con una mujer menos conocida, te atreverías a vivir algo especial. Pero tú, ¿quién te crees que eres? En ese preciso instante, el gesto de Carlota se transformó por completo, y su rostro dejó de reflejar cualquier atisbo de alegría o complicidad. La ligera sonrisa que mantenía en los labios se desdibujó de forma inmediata, dando paso a una mueca de desconcierto que poco a poco se tornó en perplejidad, para finalmente convertirse en una expresión de absoluto espanto. Su mirada, que hasta ese momento transmitía calidez, se tornó vidriosa y atónita, como si no pudiera asimilar lo que acababa de escuchar. La conductora, atrapada entre la sorpresa y la indignación, apenas consiguió articular unas palabras, visiblemente nerviosa, balbuceando con voz temblorosa y cargada de incredulidad. ¿Tú me estás señalando a mí precisamente, de haber intentado seducir a tu esposo? Belén, eso es algo sumamente grave, una acusación que no tiene nombre. Nunca, escúchame bien, nunca en la vida me atrevería a insinuarme a Miguel, eso va totalmente en contra de mis principios. Sin embargo, lejos de tranquilizarse con esa respuesta, Belén pareció inflamarse aún más. Su cuerpo entero reflejaba tensión, su respiración se aceleró, su tono de voz se elevó hasta adquirir un matiz agudo y cortante, y su mirada se volvió dura, cargada de reproche y rabia contenida. La furia que parecía haber estado acumulando durante mucho tiempo comenzó a manifestarse sin frenos, como un torrente emocional que arrasaba con cualquier intento de diálogo. No vengas ahora con ese discurso moralista, Carlota, no me salgas con tu pose de dignidad porque tú no eres ningún ejemplo de nada. Siempre te has aprovechado de esa imagen tuya tan cuidada, de mujer impecable, de amiga leal, de figura pública intachable. Pero detrás de todo eso hay una persona calculadora, alguien que se esconde detrás de un discurso feminista para justificar conductas que no tienen justificación posible. Tú no eres una víctima, eres una hipócrita con piel de cordero. La tensión se palpaba en el ambiente, cada palabra era un puñal, cada frase de Belén iba cargada de dolor y resentimiento. Su voz temblaba, no de miedo, sino de una mezcla explosiva entre decepción y furia. Continuó desahogándose sin filtro, dejando en evidencia heridas profundas que parecían no haber cicatrizado jamás. Te tuve en mi vida como si fueras parte de mi familia.
Te abrí las puertas de mi casa, compartiste conmigo momentos únicos, incluso estuviste presente en mi boda, en los episodios más duros y vulnerables que he vivido. Y tú, mientras tanto, te comportaste como una traidora silenciosa, acercándote a Miguel con una actitud descarada, como si estuvieras compitiendo por un premio a la amante más atrevida del año. Fue como ver a una persona completamente desconocida, como descubrir que la persona en la que más confiaba tenía la capacidad de herirme de la forma más baja. En ese punto, el ambiente en el plató era totalmente irrespirable. Los miembros del equipo técnico del programa, completamente desconcertados por la escalada del conflicto, comenzaron a intervenir con la intención de detener la grabación y evitar que la situación siguiera deteriorándose. Uno de los cámaras, nervioso y con el rostro desencajado, optó incluso por bajar su lente, evitando continuar registrando lo que estaba ocurriendo delante de sus ojos. Sin embargo, Carlota, sin poder disimular la conmoción pero intentando mantener la compostura, se levantó de su asiento e intentó aproximarse a Belén, tal vez buscando calmarla o simplemente expresar su desconcierto cara a cara. Pero Belén, ya sumida en un estado de explosión emocional incontrolable, reaccionó con brusquedad. «Ni se te ocurra acercarte a mí. No me toques, no quiero que me pongas una mano encima, me das náuseas. Náuseas. ¿Acaso te crees que por tener ahora un canal en internet, donde juegas a ser la voz del empoderamiento femenino, puedes invitarme aquí con la excusa de una entrevista amistosa para luego intentar manipular la narrativa y presentarte como la víctima? Me has utilizado para limpiar tu imagen frente al público. Y lo has hecho de la forma más baja y despreciable posible». Carlota, aún con los ojos brillando por las lágrimas que amenazaban con brotar, apretó los labios y tomó aire antes de responder. Su voz, aunque débil por la emoción, salió firme y con un tono gélido que contrastó con el caos emocional de su interlocutora. «Estás lanzando acusaciones muy serias sin pensar en las consecuencias. Lo que estás diciendo lo haces arrastrada por el dolor, sin detenerte a reflexionar. Si Miguel te dijo algo parecido a eso, tal vez deberías sentarte a hablarlo con él directamente, no convertir esto en un linchamiento público. Porque yo, por mi parte, tengo la conciencia completamente limpia, y sé perfectamente lo que he hecho y lo que jamás haría». Pero lejos de calmarse, Belén lanzó un último alarido de furia que retumbó por todo el estudio. «No vuelvas a hablar jamás en tu vida de sororidad. No tienes autoridad moral para hacerlo. Yo no formo parte de este circo tuyo». En un gesto impulsivo y furioso, se quitó el micrófono con brusquedad, tirándolo sobre la mesa, mientras las lágrimas finalmente se desbordaban por su rostro. Abandonó el plató sin mirar atrás, sollozando y lanzando insultos como mentirosa, doble cara, traidora, mientras el equipo de producción permanecía totalmente inmóvil, paralizado ante uno de los episodios más tensos, dolorosos y desconcertantes que jamás se hayan vivido en una transmisión de ese tipo. Nadie dijo nada, nadie intervino, porque todos sabían que lo que había ocurrido allí no era simplemente un enfrentamiento, era una ruptura definitiva. Lo más impactante no fue la explosión de Belén ni su abrupta salida del plató, sino lo que ocurrió inmediatamente después. Mientras el equipo técnico permanecía en estado de shock y las cámaras continuaban rodando, probablemente esperando que Carlota se viniera abajo, rompiera en llanto o mostrar algún signo de vulnerabilidad emocional, ocurrió todo lo contrario. Ella, con una calma desconcertante y una frialdad inesperada, volvió a tomar asiento con total serenidad. Cruzó las piernas con elegancia y lanzó unas declaraciones que dejaron a todo el estudio en completo silencio, sin palabras y con la boca abierta. Con voz templada, sin titubeos, miró a cámara y dijo: «Lo que acaba de suceder es una demostración clara de cómo una persona puede desbordarse emocionalmente cuando está atravesando un periodo de inseguridad profunda. Lo que hemos presenciado no es más que el reflejo de una mente sobrecargada, saturada de emociones mal gestionadas. Belén ha perdido el equilibrio, y eso es evidente. No sé qué conflictos personales estará atravesando en su vida privada, pero es más que obvio que lo que acaba de proyectar sobre mí no tiene absolutamente ninguna relación con lo que realmente está ocurriendo. Es un espejo deformado de una situación que no corresponde a la verdad». A continuación, sin perder la compostura y manteniendo ese tono sereno pero firme, continuó: «Mi conciencia está completamente en paz. No tengo nada que esconder, ni me siento obligada a dar explicaciones, y mucho menos a justificarme frente a una persona que ha venido a este espacio, que se supone era de diálogo y confianza, solo para convertirlo en un espectáculo. Por supuesto que me ha dolido, no voy a negarlo. Me ha herido profundamente, porque no esperaba semejante ataque, y mucho menos de alguien a quien consideré una figura importante en mi vida. Pero de ahí a pedir disculpas por algo que no hice, jamás. Al contrario, espero sinceramente que, con el tiempo, sea ella quien tenga el valor de acercarse y reconocer que se equivocó conmigo, que me juzgó injustamente y que me lanzó al fuego sin pruebas ni razón».
Y como si lo anterior no hubiese sido suficientemente contundente, Carlota concluyó con una frase lapidaria, cargada de ironía, desencanto y una rotunda decisión. Y si eso no ocurre, tampoco pasa nada. Hay relaciones que tienen fecha de vencimiento, vínculos que, por más historia que haya detrás, se deterioran hasta pudrirse. Y la conexión que teníamos, por doloroso que sea admitirlo, hace ya tiempo que empezó a oler mal. Simplemente, se acabó. Ahora bien, ¿qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que esta relación está rota de forma definitiva o aún queda alguna posibilidad de reconciliación? ¿Pensáis que Belén actuó llevada por la emoción o que sus palabras tenían una base real? ¿Puede una amistad tan larga sobrevivir a una traición percibida de esta magnitud? ¿Creéis que Carlota reaccionó de forma madura o simplemente se blindó emocionalmente para proteger su imagen pública? ¿Habéis vivido alguna vez una situación similar con alguien cercano? ¿Perdonaríais algo así o daríais por terminada la relación para siempre? ¿Quién pensáis que está diciendo la verdad? ¿Os parece que todo fue espontáneo o podría haber una estrategia detrás de esta confrontación? ¿Hay alguien más implicado en esta historia que todavía no ha salido a la luz? Dejadme vuestras opiniones en los comentarios, que os leo con muchísima atención. Si aún no formáis parte de esta comunidad, os invito con total sinceridad a que os suscribáis al canal. Es un gesto muy fácil, completamente gratuito, pero tiene un impacto enorme en el crecimiento del proyecto, permitiéndome continuar con la creación de contenido de calidad, con análisis detallados, información verificada y espacios de diálogo que nos enriquecen a todos. Si este vídeo os ha parecido interesante, útil o simplemente os ha hecho reflexionar, os agradecería mucho que dejaseis un me gusta, ya que eso no solo ayuda a dar visibilidad al canal, sino que también me impulsa a seguir investigando, documentando y compartiendo con vosotros las noticias más relevantes del mundo del espectáculo, la televisión y la cultura popular. De verdad, muchas gracias por estar aquí, por dedicar vuestro tiempo a ver este contenido, por participar activamente con vuestras opiniones y por ser parte de esta comunidad que sigue creciendo día tras día gracias a vuestro apoyo y compromiso. Muy pronto estaré de vuelta con nuevos vídeos, más contenidos interesantes, análisis profundos y muchas más ideas sobre lo que ocurre en este fascinante universo mediático. Nos reencontramos en el próximo vídeo.